Perspectiva de la tauromaquia en España. ¿Es cultura o es maltrato? Cuando pensamos en España, es muy fácil que lo primero que se nos venga a la cabeza sean su arquitectura, su geografía, su comida, sus equipos de fútbol, sus bailes o su tauromaquia. Esta última ha tenido un papel muy importante porque tiene una historia larguísima en España y culturalmente ha impactado al país durante todo su historia. Pero en los últimos años ha creado una división porque ha entrado una ola de defensa animal que ha creado dos bandos entre los españoles. Aquellos que piden la prohibición de la tauromaquia y aquellos que la defienden, alegando que es cultura. En este mapa podemos ver la situación de la tauromaquia en el país. Las zonas que están en azul son zonas en las que las corridas de toros no se celebran desde 1984. Las zonas verdes son zonas que no tienen una prohibición, pero históricamente no se realizan. La zona fucsia es una zona que tuvo un intento de prohibición en 2010, el cual fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2010, y las otras modalidades de tauromaquia siempre han estado permitidas. Las zonas que son de un rosado claro son zonas en las que las corridas son legales, pero son prohibidas en algunos lugares o son permitidas con algunos límites. Las zonas rojas son zonas en las que las corridas son simplemente legales, y las zonas vino tinto o rojo oscuro son zonas en las que las corridas son legales y declaradas bien de interés cultural o patrimonio cultural inmaterial. Si bien esta ha sido una tradición que se ha vuelto una pieza fundamental en el folclore español, no podemos permitir que esto se confunda con cultura. Y ya vamos a entrar más a fondo en esto. Veamos la importancia cultural de las corridas de toros en España y cómo esta tradición es parte del folclore. Para esto, veamos un poco cómo se volvieron tan importantes para España. Como dato, también están presentes en América Latina y en algunas partes de América del Norte. Fueron los romanos quienes en la Edad de Bronce, alrededor del siglo XI, introdujeron lo que podríamos llamar una prematura idea de la tauromaquia. Esto porque era muy diferente de lo que es hoy en día. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica, la tauromaquia era más primitiva. En las primeras corridas tampoco se mataba al toro, solo se le acosaba. Muchas otras cosas cambiaron en estas corridas, las cuales se popularizaron principalmente por las pinturas de Goya, que son muchas porque era un gran fanático. Esto aportó mucho a que la tauromaquia se haya impreso en la identidad nacional española, porque algunos lo ven como una expresión de los valores más puros españoles, por su antigüedad, porque ha influenciado el arte del país, porque ha evolucionado con la península. Adicionalmente, se ha vuelto una cosa de tradición familiar que ha impactado las festividades e incluso la gastronomía, como por ejemplo las tapas, que están hechas con carne de toro. ¿Las probarías? Que se ven muy buenas, la verdad. Continuando con nuestra excursión por la tauromaquia en España, llegamos a explicar el conflicto entre los que apoyan las corridas de toros y quienes las defienden como parte de los derechos de los animales. La tauromaquia hace parte de la cultura española y está tan ceñida a ella que fue declarada Patrimonio Cultural Español y es un motivo de amor, patriotismo y pasión para miles de españoles. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un tema de debate que ha hecho que muchos españoles y personas ajenas al país se planteen en contra de esta tradición, considerándola maltrato animal, y el eterno debate, ¿cultura o tortura? Aunque la tauromaquia tiene un valor cultural importante en España, en los últimos años ha sido origen de numerosos debates por la forma en cómo se trata a los animales durante la práctica.
Es necesario encontrar una solución a estas prácticas mientras se respeta la cultura y se protegen los animales. De esta manera, la tradición evoluciona a tiempos actuales, conservando la tradición sin causar daño a ningún ser vivo. Esta es mi propuesta, la propuesta de modernizar la corrida de toros, transformándolas en un evento cultural sin violencia hacia los animales para preservar la tradición de una forma ética. Para quienes defendemos a los toros en este debate, nos es muy fácil pensar por qué las personas que defienden la tauromaquia en España la defienden con tanto ímpetu y se arraigan a eso después de ver el maltrato que le causan a los toros y el daño que hacen. Bueno, es muy importante entender el otro lado y comprenderlo para así poder tener un mayor balance en este debate. Para esto vamos a explicar el origen y la evolución histórica de las corridas y cómo éstas llegaron a ser una parte tan esencial en la cultura española. Los primeros ritos con toros se remontan a la Edad de Bronce. En aquella época los toros simbolizaban cientos de cosas para las culturas de la antigüedad, por tanto eran usados para ritos y distintos sacrificios. Las culturas de la antigüedad hacían estas tradiciones taurinas que llevaron a cabo en la península ibérica, las que darían inicio a la tauromaquia. Durante los siglos VI a.C. y I después de Cristo, en el antiguo Imperio Romano se celebraban fiestas conocidas como taurobolios. En estas fiestas la gente veía cómo los lidiadores de aquel tiempo mataban al toro. De estas fiestas se llegaron a hacer en lo que en su tiempo fue Hispania. Los taurobolios también involucraron enfrentamientos entre otros animales como osos o panteras. Estos ritos marcan el inicio de lo que sería una pieza clave entre la cultura española. Si bien la tauromaquia ya no es una cuestión de ritos y que la tradición se ha adaptado, el toro representa la valentía, la resistencia y el orgullo español, que aunque pasen los siglos, esto no va a cambiar. Ya vimos que las corridas de toros son una gran pieza para la identidad española, porque va más allá del simple espectáculo y para algunos más allá de solo matar al toro. Para comprender esto, observemos el siglo XIII, donde la tauromaquia era común en la península ibérica, pero diferente de la que conocemos hoy. Por ejemplo, no se podía domar por dinero, o también se hacían corridas a cambio de favores. Así, siglo tras siglo, la tauromaquia iba evolucionando y los festejos públicos eran más tradicionales. Durante la Edad Media, la realeza mostró un interés particular por las corridas. Conmemoraban bodas, nacimientos, visitas o cualquier acontecimiento real. Esto solo le dio más popularidad a la cultura del toro. En el siglo XV las corridas eran más casuales, no tenían que ver con un acontecimiento religioso o de celebración. También conocemos a los actuales toreros de a pie. Junto con el descubrimiento de las Américas, la tauromaquia llegó a muchos países como México, Venezuela, Colombia o Perú, que esto ya lo habíamos visto. En el siglo XVIII, con la Ilustración, llegó la torería moderna y las primeras escuelas de torería, pero al separarse de la religión tuvo un tiempo difícil con el financiamiento. Este tiempo solo fomentó más apoyo por parte de la gente. Además, una pieza que aportó al crecimiento de su popularidad es que el pintor Francisco de Goya, como ya vimos, realizó esta colección de piezas mostrando su pasión por el arte de lidiar con toros. El siglo XX fue el siglo de oro para el toreo. Era lo más popular del momento. Se publicaba en revistas, novelas, se hacían propagandas, estaba en todos lados, pero además surgen toreros que para la gente asemejan a héroes de ficción o incluso artistas. La tauromaquia, como podemos ver, es antigua, pero sigue siendo un símbolo de unión familiar, donde cientos de familias se reúnen en tradición. También es una actividad que se ha transmitido de generación en generación. Esto la hace muy importante para los españoles. Ahora exploremos los movimientos de oposición.
Aunque para algunas personas la antitauromaquia puede ser algo nuevo, la realidad es que han existido este tipo de manifestaciones desde el siglo XIII o incluso desde la antigua Roma. Fue cuando los Borbones llegaron al trono que se empezó a limitar y criticar la tauromaquia. A partir del siglo XVIII, la monarquía junto con la iglesia trataron de prohibir en múltiples ocasiones la tauromaquia, pero al pueblo le encantaba. Luego, algunos intelectuales lo empiezan a ver como un acto de atraso social. Eugenio Noel, novelista de la generación del 98, pensaba que la tauromaquia como un evento de decadencia, donde se reducía a sangre, crueldad y porquería, debido al maltrato hacia el animal. Actualmente el movimiento antitaurino es liderado por diferentes grupos defensores de los animales como PACMA, Partido Animalista contra el Maltrato Animal. En este último siglo los festejos taurinos han estado en creciente decadencia y como podemos ver cada vez son más las declaraciones de oposición, ya que se hacen protestas anuales en contra de la tauromaquia. Ampliando un poco más lo de la propuesta de renovación de la tradición, sugiero la creación de un evento en el que se muestren trajes típicos, desfiles a caballo y toros en un ambiente pacífico y sin violencia, manteniendo la tradición cultural y respetando los derechos de los animales, creando una versión moderna y respetuosa de la corrida. Como muchas otras tradiciones, esta se ha visto expuesta a muchos cambios durante su historia y es necesario empezar un nuevo capítulo. A medida que como humanos nos hacemos más conscientes de los animales y de que estos deben ser respetados, es necesario incluir la tauromaquia en esto. No se puede hablar de cultura cuando hay falta de ética en la acción, por esto es necesario un cambio. La propuesta no pretende eliminar los eventos taurinos, por el contrario propone renovarlos, resalta la cultura, el folclore que hay en estos. Se habla de un espectáculo libre de violencia donde se desfilen trajes típicos, donde hayan toros lejos del maltrato, donde se expongan leyendas del toreo, donde se expongan artes inspiradas en toros, donde se hable del traje de luces, donde se hable de lo que compone el traje de luces, donde se hable de los tiempos de lo que solía ser una corrida, donde se pueda improvisar corridas simuladas. Los toreros pueden improvisar trucos sin un toro presente, donde se hagan exposiciones de arte inspiradas en los toros o en la importancia que estos han tenido en España o en el mundo, donde se exponga la gastronomía local, donde se hagan bailes típicos, donde se explote el folclore en el buen sentido. No va a ser igual, pero va a ser un gran atractivo turístico, va a ser una razón ética, van a estar protegiendo a los animales del maltrato y van a estar mostrando la cara más linda de la cultura española, resaltando todo lo demás de la cultura española. En resumen, mi propuesta busca eliminar el maltrato animal que hay en las actividades de la tauromaquia. La cultura no debe estar asociada con la violencia. La cultura tiene la capacidad de transformarse y adaptarse y seguir siendo única y hermosa. Para esto es necesario hacer algunos cambios que eliminen la violencia de los establos y la reemplacen por manifestaciones de arte, folclore y fraternidad. A pesar de que la tauromaquia es de suma importancia cultural para España, es necesario reconocer que no es un acto ético, que es cruel y falto de sensibilidad. La tauromaquia tiene la capacidad de mostrar los valores fundamentales españoles sin necesidad de hacerle daño a ningún animal. No se puede hacer pasar violencia por cultura. La renovación
permitiría una nueva era para la tauromaquia, libre de crueldad y llena de riqueza cultural, generando una tradición más limpia. Por último, esta transformación podría unir ambos bandos, preservando una tradición cultural importante y satisfaciendo a los defensores de los derechos de los animales como a los que protegen la tradición. Gracias.